Tal gente, todo bien, todo correcto. Dios nos dice que nuestro propósito de la vida es salir a las naciones, predicar el Evangelio, hablar sobre la palabra de Dios, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sentí que tenía que cosas locas que pasan por mi cabeza. A veces no sé si soy yo, es Dios, probablemente Dios muchas veces. Que abra un canal de YouTube hablándole a ustedes sobre Dios, tocando temas que se tienen preguntas con la Biblia, tocando temas con los que uno se pregunta qué dirá Jesús sobre esto, qué será que se hace en tal ocasión. Y bueno, comenzando. Hoy día les quería hablar un poco sobre ansiedad. Ansiedad es más que todo, más que ansiedad, preocupación, ¿no? En el diccionario dice ansiedad, preocupación, inquietud, angustia, que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ansiedad a nosotros? ¿Qué es lo que nos hace? No nos deja tranquilos, no nos deja en paz, no nos permite tener sosiego. Pero traigo una palabra sobre eso en este momento. Esto está en Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al 7. Filipo era una ciudad del Nuevo Testamento y Pablo era un apóstol de Jesús. Pablo tiene una historia muy interesante que luego les voy a contar, que me parece muy interesante. Y Pablo escribía cartas a diferentes ciudades. Y acá, en esta carta, fue una carta dirigida a Filipo, hasta no sé cómo se dice. Por lo tanto, este libro se llama Filipenses. En el capítulo 4, del versículo 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En otra versión, que es un poco más fácil de entender, dice: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Bueno, básicamente nos dice: no te preocupes, déjalo en las manos de Cristo, todo está bien. Muchas veces nos hemos preocupado y hemos pensado: ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi carrera? ¿Qué serán de mis estudios? Pero al final, esos no son más que pensamientos que carcomen tu mente. Esos pensamientos no ayudan para nada. Yo creo que es fácil de escuchar. Ya lo han escuchado varias veces, pero no saben cómo ponerlo en práctica. El Señor básicamente nos dice que no nos preocupemos, que oremos por todo, y así la paz de Dios cuidará de nuestro corazón y de nuestra mente. Otra vez vi una película que se llama War Room, cuarto de guerra. ¿Qué es un cuarto de guerra? Se planean estrategias para la guerra. No puede simplemente salir a atacar, tiene que tener una estrategia. Entonces, en el cuarto de guerra es donde se hacen esas estrategias para luchar. Entonces, nosotros tenemos que tener nuestro cuarto de guerra. ¿Y cuál es nuestra estrategia? Orar, pedirle al Señor ayuda. Porque si es que nosotros salimos al campo de batalla sin Él, pero si es que salimos al campo de batalla antes habiendo orado, antes habiendo planeado la estrategia de dejarlo en sus manos, de que Él luche por nosotros, olvídate, ganaste. Entonces, Él ya sabe cómo va a resultar el resultado, Él ya sabe cómo va a salir, Él ya sabe qué va a pasar, Él ya sabe todo. Y Él sabe que si se lo dejas a Él, si se lo dejas en sus manos, va a pasar de la mejor manera posible. La palabra de Dios dice:
su voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces, dejémoslo a su voluntad, ya que es buena, perfecta y agradable. Muchas veces vamos a pasar por días malos, se lo aseguro, vamos a pasar por días malos. ¿Por qué? Todos sabemos que la vida no es una rosa, y ahora se escuchaba que la vida no es un mar de flores, es un campo de flores. Esto me lleva a otro versículo de la Biblia, que es en Efesios, nuevamente una carta de Pablo a otra ciudad. Esta ciudad era Éfeso, no sé. Capítulo 6, versículo 13, que dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La otra versión: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Para resistir los días malos, para resistir al enemigo en el tiempo del mal, que son los días malos, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Pero tenemos la tranquilidad de que Dios está tanto en el día bueno como en el día malo. Está tanto en el día malo como en el día bueno. Así como a veces clamamos por Él cuando todo parece estar mal, clamemos por Él cuando todo parece estar bien. Nos ponemos la armadura de Dios. ¿Qué pregunta? ¿Cómo? Orando, leyendo su palabra, que es la Biblia, llenando de sabiduría, del reino de los cielos. Si no me equivoco, más adelante dice en el mismo Efesios capítulo 6, versículo 13, en el versículo 14 dice que estemos ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomemos el escudo de la fe, con la que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Ahora que hablamos de que la vida no es un mar de flores, nuevamente me hizo acordar otro versículo que me ha servido mucho por esas últimas semanas. Está en el libro de Eclesiastes. Mientras lo busco, les voy a explicar. Eclesiastes es un libro lleno de sabiduría. No, lo encontré. Es un libro lleno de sabiduría. ¿Qué significa esto? Salomón era un hombre que iba a reinar un pueblo a los 16 años, pero 15 años, no sé, porque era el hijo de David. Y cuando David se murió, le tocaba suceder, se dice, el sucesor del trono, y era Salomón. Entonces cuando David muere, Salomón dijo: ¿cómo voy a gobernar este pueblo? ¿Cómo voy a liderar este pueblo? Nadie me va a escuchar. Entonces en un sueño que tiene Salomón, se le aparece Dios y le dice: te voy a garantizar todo lo que quieras. Me puedes pedir riquezas, puedes pedir oro, puedes pedir poder militar, pedirme lo que quieras. ¿Qué dice Salomón? Dice: quiero sabiduría. Entonces al Dios escuchar esto, sabiduría, qué buena opción que has escogido. Por lo tanto, te voy a dar riquezas, poder, ya que me has pedido sabiduría y no me has pedido las otras cosas, te voy a dar riquezas, poder, bla. Volviendo, ¿qué dice en Eclesiastes? En el capítulo 3, el versículo 1, 2, que son los más importantes. Bueno, a mí me gusta leer del 1 al 9, que me parece bien interesante, pero los más importantes son el 1 y el 2, que te da un ejemplo de qué es. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En otra versión, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Dios nos dice que hay un tiempo para todo. Pero si estás pasando por un momento de lloro, de llanto, no te desanimes, mantente firme en Dios, porque va a venir el tiempo de reír, de risas, de alegría. Si
estás pasando por un tiempo de plantar, entrenar duro, estudiar fuerte, va a venir el tiempo de arrancar lo plantado o de cosechar. Entonces, no te sientas frustrado si estás en ventas y no vendes. No te sientas frustrado si estás en un equipo, en un club y no te tocan minutos para jugar. Estás en un tiempo de plantar. Confía en ese tiempo, que Dios está ahí, Dios está revisando qué cosa estás haciendo, Dios está viendo. Va a llegar el tiempo en el que vas a tener que cosechar, vas a tener que arrancar lo plantado. Pues hay un tiempo para todo, no te desanimes, no te apures, porque una bendición antes del tiempo se puede volver una maldición. Entonces, esperemos el tiempo de Dios, es lo mejor. Entonces, deja tus preocupaciones, tus angustias, ansiedades en la mano de Él, pues Él es el más indicado para resolver todo y para traer una paz. Paz en nuestro corazón y paz en nuestra mente. Bueno, eso es lo que les quería decir. Agradecería que puedan compartir, que puedan dar like, suscribirse. Ojalá que esta palabra les haya llegado a su corazón y que llegue a más corazón.